Mira a tus ojos ahora mismo, desde esta silla fría, con estas esposas en mis muñecas y el uniforme naranja que me delata. Apuesto a que te preguntas qué clase de monstruo soy. Lo veo en tu mirada. ¿Quién podría enterrar a alguien vivo? Y peor aún, ¿quién podría reírse mientras lo hace? Yo lo hice, y si me permites, te contaré exactamente cómo sucedió. Recuerdo perfectamente el sonido. Ese sonido húmedo de la tierra cayendo sobre el plástico que lo envolvía. Podía escuchar sus gritos ahogados mientras seguía echando paladas de tierra. Y sí me reía. No era una risa nerviosa, no. Era una risa de satisfacción, de justicia, pensaba yo en ese momento. Pero no adelantemos la historia. Permíteme contarte cómo llegué hasta ahí. Me llamo Gabriel, tengo 34 años y estoy cumpliendo una condena de 25 años en la Penitenciaría Federal de Monterrey. Antes de todo esto, era profesor de matemáticas en un instituto. Una vida normal, tranquila. Tenía mi apartamento, mis rutinas, mis amigos. Nada que hiciera sospechar lo que vendría después. Era marzo de 2020, justo antes de que el mundo se detuviera por la pandemia. En aquellos días, yo vivía en una pequeña ciudad cerca de Guadalajara. Mi vida giraba en torno a las clases, las correcciones, alguna cerveza con amigos los viernes. Una existencia simple pero satisfactoria. Hasta que apareció Martín. Martín Herrera era el nuevo profesor de literatura. Alto, carismático, con esa sonrisa que parecía iluminar cualquier sala. Todos lo adoraban. Los alumnos, los profesores, la dirección. Se convirtió rápidamente en el favorito del instituto. Congeniamos desde el primer día. Teníamos la misma edad, gustos similares en música, películas. Pronto nos hicimos inseparables. Salíamos juntos, compartíamos confidencias. Incluso le presenté a mi hermana menor, Laura. Era mi mejor amigo. Por cierto, si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal. Te aseguro que hay muchas más confesiones que te pondrán los pelos de punta. Como decía, Martín y yo éramos como hermanos. Confié en él como nunca había confiado en nadie. Le conté sobre mis miedos, mis sueños, mis fracasos, pero hay algo que no te he dicho todavía. Algo importante. Mi hermana Laura era especial. Había tenido un accidente cuando era niña. Un accidente que la dejó con la mentalidad de una niña de 12 años, aunque ya tenía 28. Era inocente, confiada, vulnerable. Yo la protegía con mi vida. Era mi responsabilidad desde que nuestros padres murieron. Martín empezó a visitarnos con frecuencia. Se llevaba muy bien con Laura. La hacía reír, le llevaba regalos, le leía historias. Yo estaba feliz. Mi mejor amigo y mi hermana se llevaban bien. ¿Qué más podía pedir? Hasta que empecé a notar cambios en Laura. Se mostraba nerviosa, asustada. Ya no quería que Martín viniera a casa. Cuando le preguntaba qué pasaba, simplemente negaba con la cabeza y se encerraba en su habitación. Al principio, pensé que era una de sus fases. Laura tenía días buenos y días malos. Pero esto era diferente. Algo no encajaba. Una tarde, regresé antes de lo previsto del instituto. Había una reunión que se canceló en el último momento. Cuando entré a casa, escuché unos ruidos extraños desde la habitación de Laura. Mi corazón se detuvo por un segundo. Abrí la puerta de golpe y ahí estaba Martín, sobre mi hermana. Ella lloraba en silencio, con esa mirada de terror que nunca olvidaré. Él se vistió rápidamente, balbuceando excusas, diciendo que ella lo había provocado, que era un malentendido. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era rabia, era algo más frío, más calculado. Lo eché de casa amenazándolo con llamar a la policía, pero ambos sabíamos que no lo haría. ¿Cómo expondría así a Laura? ¿Cómo la sometería al trauma de un juicio? ¿Y quién creería a una mujer con discapacidad frente al carismático profesor que todos adoraban? No, la justicia tendría que venir de otra manera. Las siguientes semanas fueron un infierno. Laura se aisló completamente. Dejó de hablar, de comer, pasaba horas mirando por la ventana. Mientras tanto, Martín seguía con su vida como si nada. Lo veía en el instituto, sonriendo, encantando a todos. Nadie sabía lo que había hecho. Nadie excepto yo. ¿Te ha pasado alguna vez que un pensamiento se instala en tu mente y no puedes sacarlo? Así fue como empecé a planear su muerte. No como una fantasía pasajera de venganza, sino como algo real, metódico, inevitable. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto.
Me encantaría saber quién está escuchando mi confesión. Durante semanas observé cada movimiento de Martín, sus rutinas, sus hábitos, sus debilidades. Lo estudié como un depredador estudia a su presa. Descubrí que los sábados por la tarde iba a un terreno que había comprado en las afueras de la ciudad. Estaba construyendo una pequeña cabaña, su proyecto personal, como le gustaba llamarlo. Nadie más lo sabía. El lugar perfecto. Mientras tanto, Laura empeoraba. Intentó quitarse la vida 2 veces. La segunda vez casi lo consigue. Verla en aquella cama de hospital, conectada a tubos y máquinas, fue lo que finalmente cristalizó mi decisión. Ya no había vuelta atrás. Empecé a prepararme. Compré una pala, cuerdas, cinta adhesiva, bolsas de plástico grandes. Todo en diferentes tiendas, por supuesto. Pagué en efectivo. No dejé rastro. Alquilé un coche con documentación falsa. Pensé en cada detalle. Era como si una parte de mi cerebro que nunca había usado antes hubiera despertado. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides darle like y suscribirte. Tengo muchas más confesiones que seguro te dejarán sin aliento. El día elegido fue un sábado lluvioso de abril. La lluvia era perfecta. Ablandaría la tierra, borraría huellas, ahogaría sonidos. La naturaleza sería mi cómplice. Me dirigí al terreno de Martín, sabiendo que él estaría allí. Lo encontré trabajando en su cabaña, protegido de la lluvia bajo el techo recién construido. Se sorprendió al verme. No habíamos hablado desde aquel día. «Gabriel», dijo con esa sonrisa suya, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido a mi hermana. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo encontraste este lugar?» «Necesitamos hablar», respondí. «Sobre Laura». Su expresión cambió por un segundo, pero recuperó rápidamente su máscara de confianza. «Mira, lo que pasó fue un malentendido. Laura y yo…» No lo dejé terminar. El golpe fue rápido, certero. La llave inglesa que llevaba escondida impactó contra su sien. Cayó de rodillas, aturdido pero consciente. Antes de que pudiera recuperarse, le asesté otro golpe, y otro, hasta que dejó de moverse. No estaba muerto. Podía ver su pecho subir y bajar, pero eso era exactamente lo que quería. Rápidamente, até sus manos y pies. Le cubrí la boca con cinta adhesiva. Lo arrastré bajo la lluvia hasta el sitio que había elegido previamente, un lugar donde la tierra parecía más blanda, lejos de la vista desde el camino principal. Cavé, bajo la lluvia torrencial, con el barro adhiriéndose a mis botas, a mis manos, a mi ropa. Cavé como un hombre poseído. No era una tumba profunda, no necesitaba serlo, solo lo suficiente. Martín comenzó a recuperar la conciencia cuando estaba terminando. Sus ojos se abrieron, llenos de terror cuando comprendió lo que estaba pasando. Intentó gritar, forcejear, pero la cinta y las cuerdas se lo impedían. Lo envolví en las bolsas de plástico grandes, dejando solo su cabeza fuera. Quería que entendiera, que supiera por qué estaba pasando esto. «Esto es por Laura», le dije mientras lo colocaba en el hoyo. «Por lo que le hiciste». Y entonces comenzó a suplicar con la mirada, a negar con la cabeza. Cuando le quité la cinta de la boca, las palabras salieron atropelladas. «No fue así, Gabriel. Ella me provocó. Es una enferma. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Tengo dinero. Haré lo que quieras». Fue entonces cuando comencé a reír. No fue algo premeditado. Simplemente sucedió. Era una risa que venía de lo más profundo, como si algo dentro de mí hubiera estado contenido durante toda mi vida y finalmente se liberara. El sonido de mi propia risa me sorprendió. Nunca había sonado así. «Es curioso», le dije mientras echaba la primera palada de tierra sobre sus piernas. «¿Cómo cambias tu versión ahora? Primero era un malentendido, ahora dices que ella te provocó». Otra palada. La tierra húmeda salpicó su cara. «Por favor, Gabriel, piensa en lo que estás haciendo. Somos amigos». «Éramos amigos», corregí echando más tierra, «hasta que violaste a mi hermana». Sus súplicas se volvieron gritos desesperados. Prometía silencio, dinero, desaparecer de nuestras vidas. Pero con cada promesa, con cada súplica, mi risa se hacía más fuerte. No porque disfrutara de su sufrimiento, era algo más complejo. Era como si finalmente viera la verdad sobre la naturaleza humana. ¿Cómo alguien podía ser dos personas completamente distintas? El amigo perfecto y el depredador despiadado. ¿Sabes qué es lo peor, Martín?, le pregunté mientras la tierra ya cubría su pecho.
que nadie te buscará aquí. Nadie sabe sobre este lugar, excepto tú y ahora yo. Sus gritos se volvieron más agudos, más desesperados a medida que la tierra subía, y mi risa continuaba, mezclándose con el sonido de la lluvia y sus súplicas cada vez más ahogadas. Cuando la tierra llegó a su cuello, hizo un último intento. Te arrepentirás de esto. No eres un asesino, Gabriel. Esto te destruirá. Paré un momento con la pala en alto. Te equivocas, Martín. Ya estoy destruido. Lo estuve desde el momento en que encontré a Laura. La última palada cubrió su rostro. Sus últimos gritos quedaron silenciados bajo la tierra mojada. Y yo seguí riendo hasta que las lágrimas se mezclaron con la lluvia que caía sobre mi rostro. Alicé la superficie. Coloqué algunas ramas y hojas encima. Con la lluvia, en unos días parecería que nada había sucedido allí. No hice eso por placer o por venganza. Lo hice por justicia, por Laura, por todas las Lauras que Martín habría dañado en el futuro. Era lo correcto. O eso me dije a mí mismo mientras conducía de regreso a casa, empapado y cubierto de barro, con el eco de mi propia risa todavía resonando en mis oídos. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y a qué hora. Me intriga saber quién está al otro lado de la pantalla, escuchando mi confesión. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Volví a mi rutina. Daba clases, corregía exámenes, visitaba a Laura en el hospital. Pero todo parecía suceder a cierta distancia, como si observara mi vida a través de un cristal. Martín fue reportado como desaparecido 3 días después. Al principio, nadie se preocupó demasiado. Era común que se ausentara algunos días. Tenía fama de ser espontáneo. Pero cuando pasó una semana sin noticias, la preocupación comenzó a crecer. La policía inició una investigación. Preguntaron a todo el personal del instituto. Por supuesto, me interrogaron a mí también. Éramos amigos cercanos, después de todo. No he sabido nada de él, les dije. Tuvimos una discusión por un asunto personal. No hemos hablado desde entonces. No mentí, solo omití ciertos detalles. Me preguntaron sobre esa discusión, qué la había causado. Les conté una versión diluida de la verdad, que había descubierto que Martín había actuado inapropiadamente con alguien cercano a mí. No mencioné a Laura, no quería involucrarla. La investigación se intensificó. Buscaron en su apartamento, revisaron sus llamadas, sus movimientos bancarios. Me mantuve tranquilo. No había nada que pudiera vincularme con su desaparición. Había sido meticuloso. Si te estás preguntando cómo alguien común puede convertirse en un asesino de un día para otro, suscríbete al canal. Exploramos las profundidades más oscuras de la mente humana en cada confesión. Laura mejoró lentamente. La dieron de alta. Volvió a casa conmigo. No hablaba mucho, pero poco a poco, día tras día, veía pequeños destellos de la Laura que conocía. Sonreía a veces. Comenzó a dibujar de nuevo. Era como si la desaparición de Martín, aunque ella no lo supiera, hubiera liberado algo dentro de ella. Y yo me sentía en paz. No había remordimiento, no había culpa. Lo que había hecho me parecía necesario, inevitable, como una ley de la física. Por cada acción una reacción igual y opuesta. Pero entonces, un mes después, sucedió algo inesperado. Necesitamos hablar sobre Martín Herrera, dijo el detective Ramírez en mi puerta una tarde de mayo. No estaba solo. Otro oficial lo acompañaba y llevaba un papel en la mano, una orden de registro. Hemos encontrado algo interesante, continuó mientras los oficiales comenzaban a revisar mi casa. El teléfono de Martín fue encontrado en un basurero. Alguien intentó destruirlo, pero nuestro equipo pudo recuperar datos. Lo último que hizo antes de desaparecer fue enviarte un mensaje a ti. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. Eso era imposible. Martín no había tenido oportunidad de usar su teléfono. Debe haber un error, respondí con calma. No recibí ningún mensaje suyo. El mensaje nunca se envió, aclaró Ramírez. Estaba en borradores. Decía que iba a reunirse contigo en su terreno. Un terreno que, por cierto, no habíamos podido localizar hasta ahora. Fue entonces cuando lo entendí. El terreno. Yo había mencionado durante el interrogatorio que sabía que Martín estaba construyendo algo en un terreno, pero dije que no sabía dónde estaba. Un pequeño desliz, un error que podría costarme todo. Los oficiales encontraron las botas. A pesar de haberlas lavado, el análisis forense podría detectar rastros de la tierra del terreno de Martín.
y la pala. Había sido descuidado, demasiado confiado. Me llevaron a la comisaría para un interrogatorio formal. 12 horas. 12 horas de preguntas, de presión psicológica, de amenazas veladas. No confesé. Me mantuve firme en mi historia, pero la evidencia comenzaba a acumularse. Habían encontrado el terreno. Estaban excavando. Esa noche, en la celda de detención, pensé en Laura. ¿Qué sería de ella si me condenaban? ¿Quién la cuidaría? Todo lo que había hecho para protegerla resultaría inútil si terminaba en prisión. La mañana siguiente, el detective Ramírez entró en la celda con una expresión grave. Lo encontramos, Gabriel. Encontramos el cuerpo. Me quedé en silencio, mirando fijamente la pared detrás de él. Está acabado, continuó. Tenemos tu ADN en la escena. Tenemos testigos que te vieron conducir cerca del área ese día. Tenemos las pruebas de la tierra en tus botas. Es solo cuestión de tiempo antes de que el juez firme una orden para comparar tus huellas con las encontradas en la bolsa de plástico. Aún así, no dije nada. Si confiesas ahora, su voz se suavizó, podría ayudarte a conseguir un trato. Homicidio en segundo grado en lugar de primero. Con buena conducta, podrías salir en 15 años. 15 años. Laura tendría 43 para entonces. Seguiría siendo la misma. Me recordaría. ¿Quieres saber por qué lo hice?, pregunté finalmente. Ramírez se inclinó hacia adelante, interesado. Me gustaría oírlo, sí. Y así, comencé mi confesión. Le conté todo. Lo de Laura, lo que había descubierto, cómo había planeado cada detalle. Y sí, le conté sobre la risa, esa extraña e incontrolable risa que me había poseído mientras enterraba vivo a Martín. Reía porque finalmente entendí algo, le expliqué, que la justicia no siempre viene de donde esperamos. A veces tenemos que tomarla en nuestras propias manos. Ramírez me miró largamente antes de responder. Eso no es justicia, Gabriel, es venganza. Quizás, admití. Pero cuando el sistema falla a los más vulnerables, ¿cuál es la diferencia? El juicio fue rápido, la evidencia aplastante, mi confesión detallada. Me declararon culpable de asesinato en primer grado con agravantes por la crueldad del método. 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Laura viene a visitarme una vez al mes. No habla mucho, pero está mejor. Una familia de acogida se hace cargo de ella ahora. Gente buena, me dicen. Espero que sea verdad. A veces, en las noches, cuando el silencio de la prisión se vuelve insoportable, aún puedo escucharla, mi propia risa, mezclándose con los gritos ahogados de Martín bajo la tierra, y me pregunto si volvería a hacerlo. Sí, sabiendo las consecuencias, elegiría el mismo camino. La respuesta siempre es la misma. Sí, no me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de haberlo confiado en él, de haber permitido que entrara en nuestras vidas, de no haber protegido a Laura como debía. Si estás viendo esto, dime en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando mi historia. Me hace sentir menos solo saber que hay alguien al otro lado. Han pasado 3 años desde entonces. 3 años en esta celda de 4 por 3 metros. Mi mundo se ha reducido a estas paredes grises, a los sonidos metálicos de las puertas cerrándose, a la rutina invariable de cada día. La gente cree que lo más difícil de la prisión es la pérdida de libertad. Se equivocan. Lo más difícil es el tiempo, el interminable tiempo para pensar, para recordar, para revivir cada detalle. Revivo esa noche constantemente. La lluvia, el barro, la expresión de Martín cuando comprendió lo que estaba pasando, y mi risa, esa risa que todavía me despierta a veces en medio de la noche, una risa que no reconozco como mía, pero que sé que vino de lo más profundo de mi ser. Los psicólogos de la prisión tienen una teoría. Dicen que esa risa fue un mecanismo de defensa, una forma de mi mente para distanciarse del horror de lo que estaba haciendo. Puede que tengan razón, o puede que por un momento, en esa noche lluviosa, me convirtiera en alguien más, en algo más. Si te interesan las profundidades de la mente criminal, asegúrate de suscribirte al canal. Cada semana compartimos confesiones reales que te harán cuestionar lo que crees saber sobre la naturaleza humana. Laura sigue mejorando. Su familia de acogida me envía fotos, cartas. Ha vuelto a pintar. Sus cuadros son oscuros, intensos, pero hermosos. Hay algo catártico en ellos, como si a través del arte estuviera exorcizando sus demonios, nuestros demonios. A veces me pregunto si algún día podrá perdonarme, no por matar a Martín. Nunca le he contado eso y nunca lo haré, sino por no haberla protegido antes.
por haber estado tan ciego. El detective Ramírez viene a verme de vez en cuando. No sé por qué. Quizás busca entender, como tantos otros, cómo un profesor de matemáticas sin antecedentes penales pudo convertirse en un asesino de la noche a la mañana. ¿Sigues pensando que hiciste lo correcto?, me preguntó en su última visita. No sé si fue lo correcto, respondí honestamente, pero sé que era lo único que podía hacer. Hay algo más que no he contado hasta ahora, algo que ni siquiera le dije a Ramírez durante mi confesión. Mientras enterraba a Martín, mientras la tierra cubría poco a poco su cuerpo y sus gritos se ahogaban, hubo un momento, un brevísimo momento en que disfruté, no solo del acto de venganza, no solo de la justicia que creía estar impartiendo. Disfruté del poder, del control absoluto sobre otra vida. Es aterrador reconocerlo, incluso ahora, pero creo que todos llevamos esa oscuridad dentro. La mayoría nunca la descubre porque nunca se ve empujada hasta el límite. Yo crucé ese límite. Vi lo que había al otro lado, y por un instante me gustó lo que vi. Eso es lo que realmente me asusta en las noches silenciosas de mi celda. No el recuerdo de Martín o el sonido de la tierra cayendo sobre él. Me asusta saber que, bajo las circunstancias adecuadas, cualquiera podría hacer lo que yo hice. Cualquiera podría descubrir esa oscuridad dentro de sí mismo. Los guardias dicen que soy un preso modelo, tranquilo, educado, servicial. Ayudo a otros reclusos con matemáticas, con cartas, con lo que necesiten. Me he ganado cierto respeto aquí. Nadie sospecharía, viéndome ahora, que soy el hombre que enterró vivo a alguien mientras reía, que soy el hombre que sintió el poder de la vida y la muerte en sus manos y por un breve momento lo disfrutó. Pero eso es lo fascinante y terrible de los seres humanos, ¿no crees? Nunca sabemos realmente de lo que somos capaces hasta que las circunstancias nos empujan al abismo. Si alguna vez te encuentras en esa situación, si alguna vez sientes que estás al borde de ese abismo, recuerda mi historia. Recuerda que una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. El mundo al que regresas, si regresas, nunca será el mismo. No busco tu compasión, no busco tu comprensión. Solo quiero que sepas que las decisiones que tomamos en nuestros momentos más oscuros nos definen tanto como las que tomamos a la luz del día. Ahora, mientras termino de contar mi historia, me pregunto qué harás con ella. ¿La olvidarás en cuanto pases al siguiente video? O quizás en algún rincón de tu mente permanecerá como un recordatorio inquietante de lo frágil que es la línea entre la civilización y la barbarie. Sé que mi tiempo aquí será largo, 22 años más para ser exactos. A veces me pregunto quién seré cuando salga, si es que salgo. La vida en prisión cambia a un hombre, lo endurece, lo quiebra, lo transforma. Pero hay algo que sé con certeza, la risa. Esa risa nunca me abandonará, es parte de mí ahora, un recordatorio constante de que todos somos capaces de actos inimaginables cuando lo que más amamos está en juego. Y si me preguntas, después de todo lo que ha pasado, después de estos años de encierro y reflexión, si me arrepiento, mi respuesta sigue siendo la misma. Por Laura, lo haría todo de nuevo, cada palada de tierra, cada minuto de esta condena, todo. Porque al final, cuando miro hacia atrás, no veo a un asesino, veo a un hermano que falló en proteger a su hermana y que hizo lo único que podía para restaurar el equilibrio en un mundo que de repente se había vuelto monstruosamente injusto. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escuchar mi historia, por ser testigo de mi confesión. Déjame saber en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. Y si te ha gustado este relato, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más confesiones como esta, porque todos tenemos una historia oscura que contar, y a veces, solo a veces, esas historias merecen ser escuchadas.